la salida del centro comercial y tú ibas toda la casa hasta la casa repitiendo en voz baja todos los números para poder acordarte. Y también otro subsistema auxiliar es la agenda visoespacial, el cual permite almacenar y manipular primero las imágenes visuales, reconocer qué son las imágenes visuales y segundo la información espacial, lo que significa dónde están estas imágenes visuales. Bien. Por tiempo igual tenemos a la memoria a largo plazo. Esta también se le considera como memoria secundaria. La memoria a largo plazo es la información recordada después de un periodo de tiempo en el que la atención del sujeto ya no está sobre el estímulo presentado. Y la memoria a largo plazo permite la conservación de la memoria y el aprendizaje duradero, y esto es sumamente importante recordar que la consolidación de la memoria a largo plazo, que la consolidación de la información está dada por el valor emocional o por la repetición que se le otorguen a las circunstancias que nosotros estamos viviendo frente a nuestros ojos. Ya. Entonces, memoria a largo plazo, la duración puede ser minutos hasta años. Y aquí tenemos principalmente algo importante que se llama el engrama. El engrama es el sustrato... Lo hablaremos después, por favor, para que se pueda entender bien. Primero la clasificación. ¿Y la memoria a corto plazo, Laura? ¿No aclaramos bien la diferencia entre trabajo corto y largo plazo? Sí, ya hablamos de la memoria a corto plazo y de la del ¿Cuál es? Trabajo. ¿Otra vez? No. Es que no es lo mismo, ¿ya? ¿No dimos los ejemplos la semana pasada? Sí. De la diferencia entre... ¿Y cuál es la diferencia entre de trabajo y corto plazo? Que primero también puede ser por el tiempo. La de trabajo es inmediata. Es sumamente inmediata. ¿Y la de corto plazo qué es? La de corto plazo es una memoria igual... como su nombre lo dice, es corta, pero puede llegar a... se maneja dentro de la corteza prefrontal, pero esta memoria de corto plazo puede durar hasta, por ejemplo, me parecía que tal vez hasta un día. En cambio, la de inmediata... No, entonces no ha estado claro. Voy a repetir otra vez para entender la diferencia entre trabajo corto y largo plazo. Tú ya has dado todas las características de la de trabajo. Esa es la que nos permite tener esta forma, como tú le llamaste correctamente, de alerta y reconocer las cosas que nos permiten las actuaciones inmediatas. Dura de fracciones a pocos segundos y la evaluamos repitiendo los 7 dígitos. El sustrato anatomofisiológico de esta memoria es la corteza cerebral, tal cual tú has dicho, la corteza prefrontal y las cortezas de asociación en general. Cuando ya hablo de corto plazo, estoy hablando de una memoria de pocos segundos a pocos minutos. La prueba de aprenderse 5 objetos y ya memorizarles. Cuando yo ya estoy hablando de esto, ya hablo de que no solo participa la corteza cerebral, sino está participando ya el sustrato verdaderamente de la memoria. Es decir, la información baja al sistema límbico. Ya van a ver de qué estamos hablando. Baja al sistema límbico y solo lo que entra por memoria de corto plazo no es un día, es de pocos segundos a pocos minutos. Lo que entra a ser memoria de corto plazo terminará siendo memoria de largo plazo. ¿Sí? Cuando yo aprendo los 5 objetos y los repito en 5 minutos después o 3 minutos después, entró ya a un sustrato diferente de la memoria de trabajo, que es el sistema límbico. La memoria de corto plazo, como la estamos definiendo aquí, no la misma memoria que de trabajo, ya ingresa al sistema límbico.
Y es esta la que podrá, con la repetición o por el fuerte impacto emocional, volverse memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo ya es algo mucho más en la posibilidad de volverse permanente. Dura de minutos y puede durar toda la vida. Ya es memoria de largo plazo si usted se acuerda que almorzó ayer. Sí, seguramente no consolidará y no durará toda la vida, pero se acuerda que pasó ayer y estamos a 18 horas de eso. Entonces, ya se volvió memoria de largo plazo. Ya lo dijimos. Continuemos, por favor, Laura. Ya, a ver. Ya, entonces también por tiempo tenemos otra clasificación, entre las cuales se encuentran la memoria inmediata. No, porque esta es la misma de trabajo. No le volvamos, porque esta es la misma. Si tú ves la clasificación es de trabajo, a corto y a largo plazo la remota. No le pongamos otra confusión más. Continuemos con contenido. Entonces, también podemos clasificar por contenido, y esta se clasifica en dos: memoria explícita o declarativa y memoria implícita o no declarativa. Ya. Primero tenemos. ¿Por qué se llaman así? ¿Qué? Disculpe, no escuché. ¿Por qué se llaman así? Por lo que se va. Por memoria explícita se llama, o declarativa se llama así porque por la necesidad que nosotros tenemos de recordar, o sea, que estamos haciendo, por como dice el nombre, explícitamente, que queremos conscientemente recordarlo. Y se usan en general palabras para evocar esta información, ¿no es cierto? Por eso es de declarar. Entonces, estas son memorias, las de contenido, que están en la clasificación como memorias de trabajo, de corto o de largo plazo. De largo plazo. Muy bien, dentro de las de largo plazo podemos poner estas que son por contenido. Continúa, por favor. Entonces, por contenido tenemos la memoria explícita o declarativa. Este es el conocimiento que nosotros poseemos del mundo y es accesible la conciencia y precisa de una recuperación consciente de la información, como ya lo mencioné. Es de adquisición fácil, o sea, solo se necesita como un ensayo o una sola experiencia, y se puede dividir en episódica y semántica. Ya, la memoria episódica. La memoria episódica es una memoria autobiográfica en un tiempo temporoespacial. Esto se refiere a hechos personales con el tiempo. Por ejemplo, puede ser ayer fui de pesca o el año anterior visité Argentina. Y la memoria episódica se va a dividir en dos: en memoria retrógrada y en memoria anterógrada. Ya. Ambas son del pasado, pero existe una diferencia. La memoria retrógrada son recuerdos pasados, por ejemplo, mi infancia. Y la memoria anterógrada son recuerdos del pasado, pero que, por así decirlo, sucedieron recientemente. Por ejemplo, que yo ayer almorcé pescado frito. Y aquí es muy importante. Perdón, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no sé, tal vez no sé si es que estoy entendiendo mal, porque tú dices que retrógrada es de tu niñez. Si yo te pregunto, ¿con quién pasaste la fiesta de Año Nuevo 2019? ¿Es retrógrada o anterógrada? No, igualmente es retrógrada. O sea, me refería que es un poco más, que es de tiempo más pasado que recuerdos recientes, como lo que sucedió ayer o anteayer. Y una de las características es que la retrógrada ha consolidado. Si yo le pregunto qué hizo el 8 de febrero de 2020, es más reciente, ¿no es cierto? Pero usted no se acuerda, pero sí se acuerda de un evento anterior, la Navidad 2019. Es porque en esa consolidación
Disculpen. Laura. Dividido a la memoria por el tiempo en memoria de trabajo, memoria de corto y de largo plazo. La de largo plazo algo extraño está pasándole a esta máquina. Se pone oscuro y luego... ¿Me escuchan? Sí. Veamos. La de largo plazo, a su vez, por el contenido, en declarativa o no declarativa. Y estamos dentro de la declarativa, que se divide en semántica y episódica. Laura ha empezado por la episódica y nos ha dicho que estos son los eventos biográficos de la vida y que están ahí también la memoria por consolidación y que se puede dividir en anterógrada, sucesos evidentemente de tu biografía de reciente acontecimiento, ¿no? Los últimos días, o retrógrada, que es la consolidada de mucho tiempo, ¿sí? Todos los de contenido son a largo plazo, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le dividimos a la memoria, Fernando, lo que queremos es conocer un poco más de la guía del sustrato, pero si yo te cuento ahorita un cuento de 3 líneas, ¿no es cierto? Hay un famoso cuento que dice, cuando se despertó, el dinosaurio que estaba al lado de su cama no se había marchado. Se acabó el cuento. ¿Fernando? Sí. Si yo te digo este cuento, para que tú te acuerdes, ¿no es cierto? Es un cuento muy famoso, que solo tiene esta línea: cuando se despertó el dinosaurio que estaba al lado de su cama no se había marchado. Empieza a ser de corto plazo, pero evidentemente es solo el paso, es la entrada anátomo-fisiológica a largo plazo. Por eso es que todo el resto ya es largo plazo, de minutos. Si tú este cuento lo recuerdas en 10 minutos, en 20 minutos, ya es a largo plazo. Sí, a lo mejor consolide o no. Si es que mañana alguien te cuenta, has oído este cuento, y tú reconoces, sí, será memoria de largo plazo anterógrada. Pero si es que te resultó interesante, lo repetiste o fue de alto impacto emocional y te preguntan en 2 años, ¿has oído este cuento? Y tú lo reconoces, ya será retrógrada. Es decir, es un solo proceso, lo dividimos para conocerlo. Muy bien, Laura, continúa, por favor. Ya, entonces, esa era la memoria episódica. Luego tenemos igual en la memoria explícita, tenemos la memoria semántica. La memoria semántica es el conocimiento que nosotros poseemos sobre, es el conocimiento general sin un marco temporoespacial. Define nuestro saber, nuestro nivel cultural y las competencias del sujeto. Por ejemplo, en el anterior ejemplo, yo había dicho que el año anterior me fui a Argentina. En cambio, en la memoria semántica, yo sé que Argentina es un país y, por ejemplo, también sé que la trucha es un pez. Más ejemplos, por favor. Memoria semántica se refiere, por ejemplo, también a todo lo que es el conocimiento. Yo sé que en la Revolución Francesa se dio en 1789.
o que el sol es amarillo, o son cosas de conocimiento general, o las capitales de ¿El sol es amarillo? ¿En serio? Bueno, no es amarillo. Está bien. Sí, no, yo tampoco creo que sea, pero te entiendo. Es decir, aquí está todo el bagaje de conocimiento que usted ha memorizado a lo largo de su vida, ¿no? La medicina. Si yo pregunto, ¿qué es el páncreas, Sofía? Sí, pero el páncreas es un órgano que produce insulina. ¿Es qué? Es un órgano que produce insulina. ¿Qué es el páncreas, jóvenes? Sí tienes una fuerte interferencia. ¿Qué es el páncreas? Sí, pero lo que pasa es que tengo un problema. Perdón, Pablo. Juan Francisco, ¿qué es el páncreas? O sea, sería un órgano que se encuentra, es retroperitoneal y es tanto endocrino como exocrino. Entonces es una glándula de secreción mixta, así se llama. Ustedes están viendo eso. Pero, ¿Cuál es la capital de Islandia? Ana Carolina. No conozco, no me la sé. Correcto. Como no sabes, no está almacenado en tu memoria, ¿no es cierto? La palabra Reykjavik no está almacenada. Entonces, esta memoria semántica contiene todo lo que usted ha aprendido y ha memorizado a lo largo de la vida. ¿No es verdad? Entonces, no es solo cultura general, es el conocimiento que le puede permitir hacer su trabajo también, ¿no es cierto? Porque ahí estará todo lo que está almacenado a lo largo de su vida. Eso es la memoria semántica. Ahora, por favor, Laura, la no declarativa. Ya. Tenemos la memoria implícita o no declarativa. Este es el conocimiento de cómo nosotros realizamos las cosas y es una cualidad automática o reflexiva. Es de adquisición lenta porque nosotros necesitamos varios ensayos para ir como adquiriendo este conocimiento. También se le conoce como memoria procedimental, que es la que permite la adquisición de las habilidades y de los hábitos. Y es aquella memoria donde nosotros almacenamos los conocimientos necesarios para jugar un deporte, manejar un automóvil, tocar un instrumento. En la memoria implícita o no declarativa tenemos 4 subtipos. El primero es la memoria procedimental, como ya lo dije, que es la que nos permite adquirir habilidades perceptivas, motoras o cognitivas o cognoscitivas. También tenemos el efecto priming, que es el reconocimiento. ¿Puedes dar un ejemplo? Perdón. La memoria procedimental va desde algo tan elemental como girar una chapa para abrir una puerta. Usted sabe que gira en sentido de las manecillas del reloj. Y tocar un instrumento, patinar, manejar una bicicleta, todas las habilidades de memoria motora, ¿no? Yo he visto en el ascensor de la facultad cómo conversan 2 personas y una está tecleando el teléfono sin ver. Teclear un teléfono o cualquier teclado en general es un fenómeno de memoria procedimental, donde están los procedimientos que usted hace y tiene otro sustrato diferente a la memoria declarativa. Entonces aquí están las memorias que usted tiene como, vamos a decir, automáticas, ¿verdad? No conscientes. Tú estabas hablando de otros ejemplos. Pablo, una pregunta. Claro. No sé si le ha pasado que alguna vez está manejando y quiere irse a un lado y como que por inercia termina llegando a su casa o a algún lugar que es conocido.
Eso estaría dentro de esa memoria. Manejar un auto en una parte es parte de una memoria procedimental. Pero claro, si tú no le pones, porque tú lo que estás diciendo es que dejas de atender, ¿no es cierto? Sí, alguna vez ha pasado. Mi consultorio es por el Hotel Quito y la universidad está en la 12 de octubre. Entonces, alguna vez yo iba y tenía que ir a mi consultorio y el rato que había que curvar a la izquierda para el Hotel Quito en la Plaza Artigas, seguí para la derecha a la universidad. Pero es un fenómeno de distracción. Justamente es que no le volviste consciente a la operación. Pero la memoria procedimental es mucho más automática. Es una memoria en la que el procedimiento está guardado. Es como poner las notas en una guitarra. Sí, es como cuando tú patinas, todos tus movimientos ya están memorizados para continuar o manejar una bicicleta. Ya el proceso total, como irse acá o allá, depende de muchos más factores, entre esos la atención. Continuemos, por favor. ¿Qué es el efecto priming? Ya, el efecto priming es que el reconocimiento de algo se ve facilitado por una exposición previa. Por ejemplo, nosotros podemos tener las marcas de celulares y reconocemos que la manzanita mordida es la marca de Apple. Y sabemos que ese celular está bien catalogado o es uno de los mejores catalogados. Entonces, este efecto priming nos ayuda a reconocer en cualquier lado la manzana y automáticamente nosotros ya sabemos que eso se refiere a Apple, a la marca de celular. ¿Y qué otra cosa podría ser? ¿Qué disculpe? A ver, es lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Pero no solo se trata de marcas, es el reconocer y completar un concepto a base de un estímulo, ¿sí? Es reconocer y completar un concepto. Es lo que tú has dicho, ¿no es cierto? Es esto. Ese símbolo que es un check, usted puede decir Nike, pero también si yo veo, qué sé yo, lo que está detrás, veo que Josué tiene un cuadro y yo digo ese cuadro y completo el concepto. Bob Marley, reggae, Rastafari, ganja, marihuana. Todos esos conceptos con lo que tiene Josué detrás de su cabeza. Tiene un Bob Marley. Pero usted tiene en la memoria muchos más conceptos que completan eso. ¿Sí? Veo detrás de alguien un sombrero y digo, México, porque es un sombrero de charro. Eso es que usted tiene ya impreso algunos elementos y usted completa los conceptos a través de exposiciones previas, ¿no es cierto? Si yo veo un sombrero de charro, no pienso, Uruguay. No, pienso inmediatamente México. Continúa, por favor. Ya, tenemos otro ejemplo que es el condicionamiento clásico, que es la asociación entre dos estímulos. El uno es significativo y el otro no es. El uno no es significativo y el otro le hace significativo. Por ejemplo, aquí se daba que cuando un perro escucha un ruido, corre. Híjole. Por el miedo, por así decirlo. No está claro lo que... ¿No les enseñaron en el colegio el condicionamiento clásico de Pavlov? No. ¿No? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, Pavlov era un fisiólogo ruso que estudiaba el sistema digestivo de los perros y tenía en su laboratorio varios perros con unas sondas que salían de sus glándulas salivales.
él estaba estudiando la salivación. Entonces, se vio que un estímulo que se llama condicionado, la comida, la carne que les daban a los perros, cuando se acercaba al perro la carne, el perro salivaba. Entonces, ante un estímulo no condicionado, no aprendido, natural, carne, se daba una respuesta fisiológica no condicionada, salivar. Pero uno de los ayudantes de Pavlov, para que todo sea un poco más ordenado, dijo, vamos a darles todos la comida cuando yo toque una campana. Entonces tocó una campana y le acercaban al perro la comida y el perro salivaba. ¿No es cierto? Y esto se produjo repetidamente, es decir, que se aparearon dos estímulos, el sonido de la campana y la comida. Oh sorpresa, que alguna vez se tocó la campana, pero no se presentó la comida. Y solo con el sonido de la campana, los perros salivaron. Es decir, que los perros habían aprendido, habían memorizado la relación comida-campana, al punto que ya sin la comida, cuando sonó la campana, por eso se llamó estímulo condicionado, porque estaba condicionado a ese aprendizaje con la comida, los perros salivaron. Y Pavlov dejó de estudiar el sistema digestivo y empezó a estudiar el comportamiento. Así de pilas fue, porque este descubrimiento fue un descubrimiento verdaderamente importante. Se trata de entender qué es lo que el hombre aprende por condicionamiento clásico. Y efectivamente hay varias cosas. El miedo es una de esas. Sí, si a un niño de 3 años se le presenta un ratón y ningún estímulo, el niño no le tiene miedo. El niño puede jugar, ve que es más grande y ve que el ratón no le puede hacer nada. Pero si yo le pongo apareado al ratón un grito y el niño escucha el grito y los niños se asustan mucho con los sonidos altos, el niño va a relacionar ratón con miedo. Entonces, el niño juega, esto es un experimento que se hizo, se discutió mucho después la bioética de este experimento, pero se hizo en los 60, se le enseñó a un niño a tener una fobia, imagínense, se le presentó el ratón y al principio jugaba y después se apareó un estímulo, el ratón gritos, el ratón sonidos fuertes y el niño se empezó a asustar. Luego ya solo aparecía el ratón y el niño se aterrorizaba. Eso es un condicionamiento clásico, parte de esta memoria no consciente o no declarativa, se da automáticamente. Con esas 3 es suficiente, con el procedimental, el priming y el condicionamiento clásico. Ahí nos quedamos. Gracias, Laura. Pablo, solo tenía una pregunta. Con esto hemos terminado la clasificación. Por tiempo, por contenido y por consolidación anterógrada y retrógrada. Vamos ahora, por favor, Nicolás, a hablar del sustrato de la memoria. Ya, Paul. Entonces vamos a tener el sustrato anátomo-fisiológico de la memoria. Puedes pasar. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces nosotros vamos a decir que no existe como que un lugar de almacenamiento específico de la memoria. No es como que podemos decir que la memoria se encuentra en el lóbulo frontal, o así, sino que es una red interconectada de varios elementos del sistema nervioso que van a estar relacionados para producir este proceso que se conoce como memoria. La característica es que la memoria depende y se ve influida de procesos mentales que poseen su propio sustrato anatomofisiológico, como por ejemplo decía las emociones.
o también decía, no sé, digamos cuando tú hueles algo que te gusta, eso va a estar relacionado con la memoria y eso se va a ir a un sustrato neuroanatómico que va a ser específico, pero que va a estar interconectado. ¿Le puedes pasar? Entonces nosotros vamos a tener la neuroanatomía. Primero les vamos a explicar la neuroanatomía de la memoria del trabajo. O sea, como había dicho Pablo, esto tiene que tenerle claro. O sea, esta va a ser en la corteza, ¿ya? Esta va a ser lo que nos va a permitir repetir los números, esos 7 números que nos había hecho la primera clase. Entonces, ¿cómo va a ser este proceso? Entonces, nosotros vamos a tener que primero se va a captar la información, o sea, ya sea por los órganos de los sentidos, y esta se va a ir al córtex sensorial específico, o sea, una parte de la corteza. Esto va a producir la activación de unos circuitos de neuronas de asociación, y esta se va a ir a la corteza prefrontal dorsolateral y va a formar bucles de asociación que nos va a permitir repetir, por ejemplo, las palabras que nos había dicho o los números. Entonces, esa es como que la característica que se va a encontrar netamente en la corteza. ¿Ya? ¿Me puedes explicar? ¿Ya? ¿Le sigue? Sí, está muy bien. Es decir, acuérdense de lo que se nos habló de los bucles fonológicos o de los visuales, que es un tipo de churro, ¿no es cierto?, de arco que está permitiendo. Nosotros enseñamos una foto y decimos en esa foto, hasta que yo cuente 5, guarda 5 elementos. Este es un bucle que empieza en el área visual primaria occipital y que luego va a la corteza prefrontal. Pero ahora vamos a hablar de las dos juntas, corto y largo plazo. Sí, corto y largo plazo. Ese es el sustrato que nos vas a empezar a enseñar. No solo es a largo plazo, porque si no entra a corto plazo, no entra. Sí, no se hace. Fernando, ¿te acuerdas del cuento que te dije? ¿Cómo era el cuento? Sí. ¡Wow! Ya. Esto ya ha pasado varios minutos. Siquiera ha pasado unos 20 minutos. Es decir que esto que empezó, ya vamos a ver exactamente cómo en este sustrato va a terminar siendo memoria a largo plazo. Si hoy en la noche ya te acordaste de eso después del almuerzo, ya se hizo memoria a largo plazo, pero es un proceso. Continuemos. Bueno, entonces, como había dicho usted, Pablo, o sea, primero de ley tiene que ser memoria a corto plazo para que se pueda hacer a largo plazo. ¿Le regresas, Pablo? Ya, entonces, nosotros, como habíamos visto, la memoria a largo plazo se va a dividir en dos, que era la explícita y la no explícita. Ya, entonces vamos a tener que dentro de la memoria explícita van a participar como que los sustratos anatomofisiológicos de esta va a ser el lóbulo temporal o la cara medial del lóbulo temporal y va a ser el diencéfalo. Y entonces lo que vamos a tener es que, por ejemplo, en el lóbulo temporal este va a estar implicado en funciones y emociones amnésicas. Y aquí vamos a tener full relación, o esto quiero que le tengan súper importante. Vamos a tener ¿qué? Perdón. Al hipocampo y al sistema límbico. Full relations. ¿Dónde? No sé, yo te escuché que empezaste a dar la charla en inglés. Full relations. ¿No? ¿Me equivoqué? Sí. Dale. Nosotros vamos a tener que aquí, como les había dicho, es el lóbulo temporal en su cara medial y va a ser el diencéfalo. El diencéfalo, ¿qué estructura? O sea, por ejemplo, los cuerpos mamilares del núcleo dorsal del tálamo, va a ser la lámina interna, va a ser el tracto mamilotalámico. Entonces, aquí va a haber una relación entre estos y tenemos que tener en cuenta algo súper importante, que aquí como que lo que más va a trabajar es el hipocampo. Y aquí va a tener relación con el sistema límbico. ¿Le puedes pasar por aquí?
ya les vamos a explicar, o sea, con grafiquitos y todo lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, primero tenemos que explicar que aquí van a ocurrir dos circuitos. El primer circuito es del circuito de Papez y el otro del circuito amigdaloide. Ya primero les explico como que lo que son y después sí ya con grafiquitos ahí les vamos dibujando. Entonces, vamos a tener que el circuito de Papez se va a dar en el hipocampo. Y este nos va a permitir el análisis y el procesamiento de las emociones y la memoria explícita. Mientras que el circuito amigdaloide lo que tiene que recordarse es que la amígdala va a participar en este circuito solo si es que lo que estamos diciendo, o sea, lo que estamos aprendiendo, se podría decir, tiene una valencia emocional, o sea, para nosotros fue impactante. Como por ejemplo, no sé, si les cuentan alguna historia y chuta así full densa y ustedes dicen como que, oh my God. Entonces es como que tuvieron una... Cuando te cuentan una historia, ¿qué? Una historia así full densa. Full densation. Densa, ¿no? Full densa. Pensé que habías empezado a dar otra vez en inglés. Ya. Nacional. Ajá. Entonces tú te... Intenso. Entonces tú vas a decir como que, chuta, aquí pasó esto, y te acuerdas porque tuvo un impacto emocional en ti. Lo puedes pasar por fin. Uh-huh. Entonces, este va a ser como que este es como que el diagrama de cómo va a realizar, pero ya después le vemos con los grafiquitos del cerebro para ir poniéndoles ahí en orden y todo bonito. Pues nosotros vamos a tener que, como todo, va a entrar a través de estímulos. Y estos van a llegar a la corteza, se podría decir. De ahí van a ir al giro cingulado. De ahí van a ir a estas estructuras que están aquí, que es la corteza para-hipocámpica, la prerrenal y la entorrinal. De estas va a entrar al hipocampo y el hipocampo como que se va a dar una vuelta ahí media rara y va a salir de nuevo, pero que ya les vamos a explicar. Esta sería como la del Papez. ¿Le puedo seguir? Entonces, miren, esta imagen me gustó, se la le puso usted en el que aquí está, por ejemplo, déjenme le señalo. Ya, por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que es la corteza para-hipocampal. Esta que le estoy poniendo en amarillito, aquí va a estar la corteza entorrinal y aquí va a estar la corteza perirrenal. Entonces, ya vamos a ver cómo se va dando este proceso desde que llega, cómo se procesa dentro del hipocampo en relación con estas estructuras y de ahí cómo se va a ir, por ejemplo, el favor, me di todo ese dato, esa vuelta rara que les dije, pero ya les explico, o sea, con imágenes es más fácil de entender. ¿Lo puedes pasar? Ya, entonces, este aquí es chévere. Pues esto es solo para que le vean, porque en la otra está mejor explicado, aunque no dibujemos en esta ya. A ver, entonces, vean, nosotros, déjenme... No, pásale mejor a la otra. Esto era solo para que vean. Ya, aquí, entonces esto vamos a tener el circuito de Papez. Entonces, como habíamos tenido, los estímulos van a llegar a la corteza, entonces nosotros tenemos, ¡pum! Llegó a la corteza, ¿ya? De la corteza... Incluso le puedes poner, ya, correcto, con un dibujito, ya, a toda la corteza. Exacto. Muy bien. O sea, de la corteza se va a ir a lo que nosotros conocemos como el giro cingulado. Es este de aquí, porque aquí estaría el cuerpo calloso, entonces lo que estaría arriba sería el giro cingulado. Ya, del giro cingulado nosotros vamos a tener que se va a ir al hipocampo, que es esto de acá. Ya, dentro del hipocampo nosotros íbamos... ¿Dónde? O sea, esto de acá sería el hipocampo. Más o menos. Sí, no, lo que está ahí es del hipocampo, así está graficado. Ya. Entonces... ¿Ya? Vamos a tener que, como que dentro del hipocampo iba a tener 3 vías. Le puedes bajar una. Creo que la vía que estaba abajo. No, sube, le digo, pásale. Ya, estas son las 3 vías que va a tener dentro del hipocampo. Nosotros ya vamos a tener una vía perforante. Esta vía perforante va a ser esta de acá. Perdón, Nicolás. Luego vemos esto. Para no confundir, primero haz la parte... más macro, porque esto ya es histológico, ¿no es cierto? Eso que se ve es la histología del hipocampo. Entonces, más bien recorre el circuito antes de... Ya, a ver, entonces, como les había dicho, llega el estímulo a la corteza toda la corteza. De ahí se va a ir al giro cingulado, que es esto de celeste que pueden ver
Ya, de aquí se va a ir al hipocampo. Ya, entonces, en el hipocampo ocurre todas esas que estaban abajo, todos esos procesos, y de ahí lo que va a ocurrir es que, verán, el hipocampo es como que, imagínense en una lámina, que en su parte como que posterior va a tener una cosa que se conoce como la fimbria, ¿ya? Entonces, esta fimbria se va a relacionar con el pilar posterior del trígono, o también conocido como el pilar posterior de Fornix. Entonces, ¿por dónde va a subir? O sea, va a ir a la fimbria, de aquí va a subir, ¡ping!, se va a ir por el pilar posterior del Fornix. Entonces, de los dos pilares posteriores del Fornix se van a unir, ¿ya? O sea, si es que ahora en esta imagen no se puede ver, pero si es que nos pusiéramos así como que se unen, y van a formar el Fornix, o sea, el Fornix propiamente dicho. Entonces aquí estaría como que el Fornix, y de ahí va a bajar como que en el pilar anterior del Fornix. Pues baja. Si le seguimos las líneas, los estaría... Ay, algo le pasó a esto. Ya, a ver. Si le seguimos las líneas, entonces bajaría por el pilar anterior del Fornix. Y de ahí decía que podía tener como que dos vías. O sea, lo que se iba a ir de ley eran, por ejemplo, a los cuerpos mamilares, que es parte del diencéfalo, que serían estos de aquí. Y también se iba a ir al núcleo anterior del tálamo. Ya, entonces de aquí teníamos como que dos vías. O sea, podía irse al hipotálamo y de ahí se iba a la corteza, o podía irse directamente a la corteza. O sea, del tálamo directamente a la corteza. Entonces, si ven como que se da una vuelta, es como que coge, doble churito y ¡pum!, sale. Ya, ese va a ser conocido como el circuito de Papez. ¿Sí? Sí, correcto. A ver, vamos, está bastante bien. Quiero por favor pedirte que me permitas, deja de compartir. Sí, sencillamente quiero reforzar lo que has dicho, y si es que hay alguna pregunta, ustedes consultan. Se ve esa figura, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. ¿Ven la figura? Sí. Correcto. Entonces, lo que nos está diciendo Nicolás es correcto. Acuérdense del cuento. Y cuando se había despertado, el dinosaurio que estaba junto a su cama no se había ido. Usted recibe toda esa información en su corteza. Tal vez imagina un dinosaurio, escucha las palabras. Toda esta información está aquí en la corteza. Esta es una cara medial, ¿no es verdad? Esto es un corte sagital al que se le ha quitado todas las estructuras del tronco. Por eso puedo ver esta cara, que es la cara interna o medial del temporal. En esta cara, esto es corteza. Esto es corteza. Entonces, lo que está en el fondo son las estructuras y acúmulos neuronales que son el hipocampo, la amígdala y todo lo que nos iba diciendo Nicolás. Pero lo que yo veo aquí es corteza. Esto es importante por los nombres que nos iba diciendo. Yo voy a señalar con un verde mucho más fino las cortezas que nos contó. Todo esto, la parte aquí, justo esta parte que estoy coloreando, es la corteza entorrinal. Por la corteza entorrinal van a entrar unas fibras de comunicación, pero esto es corteza. Así como es el área olfativa primaria, por eso nuestra memoria olfativa es muy importante. Esta parte de la corteza es la corteza entorrinal y acá está la corteza parahipocampal y la corteza perirrinal. ¿Qué es lo que están, cubriendo? El
la amígdala, ahora le voy a poner ya hacia el interior, la amígdala y el hipocampo. ¿Sí? Entonces, toda esta información que está viniendo desde la corteza, que fue el estímulo que usted debe memorizar, pasa luego a esta circunvolución del cíngulo, ¿no es cierto? Llega acá, y de esta circunvolución cingulada, dirigiéndose fibras, axones de neuronas, llegan acá, a estas cortezas, entorrinal, perirrinal, parahipocampal, y entran las fibras hasta el hipocampo. Nicolás nos decía muy bien, si lo que vamos a recordar es una cosa que va a ser del contenido semántico, entrará directamente al hipocampo. Y, por ejemplo, en ese contenido semántico estará, si usted aprende hoy día, qué sé yo, cuál es la capital de Hungría. ¿Cuál es la capital de Hungría, Nicolás? Esa sí no me sé, me tomó la lección. ¿Alguien sabe? Budapest. Budapest. Entonces, si yo voy a aprender que la capital de Hungría es Budapest, esto que acabo de oír en la corteza vino a la circunvolución del cíngulo y bajó, atravesó las cortezas de entorrinal, perirrinal, parahipocampal y entró como información, como impulsos eléctricos al hipocampo. Ya nos van a explicar, porque Nicolás decía, aquí sucede algo particular. La neurocomunicación, las sinapsis de aquí son diferentes al resto del sistema nervioso. Pero supongamos que la información que va a hacer es biográfica y que, qué sé yo, el novio de, no sé, Stephanie, le pide matrimonio, este día se va a acordar. Stephanie, ¿estás ahí? Sí, Pablo. Va a entrar por aquí, por la amígdala, porque es de fuerte contenido emocional que te pida matrimonio, pero va a seguir la misma vía. Entonces nos decía luego la parte final, la cola de esto forma la fímbria, se unen las dos fímbrias y forman el pilar posterior y recorren todo esto que es el fornix, llega a los cuerpos mamilares, llega al tálamo, baja al hipotálamo y puede ir del tálamo a la corteza, es una vía, o regresa, porque es un bucle también, regresa por el hipocampo, sale por el cíngulo y termina dando la vuelta a toda la corteza nuevamente. ¿Sí? Entonces se forman dos círculos, dos circuitos. Uno externo, que es la corteza de asociación. Ustedes así lo van a encontrar en el gráfico. Si alguien detalla, pone el cíngulo como en el siguiente nivel de las cortezas. Otros le ponen solo cortezas primarias y de asociación. Este es el primer círculo que termina aquí, porque el punto de unión de los dos círculos, como en un 8, son las cortezas entorrinal, parahipocampal y perirrinal. Y el círculo interno es hipocampo o amígdala hipocampo, fímbria, fornix, cuerpos mamilares, tálamo. Y de ahí puede salir a la corteza o regresa por la misma vía, dando un círculo completo, hipotálamo, y sale
al cíngulo y al resto de la corteza. ¿Por qué hacemos énfasis en que son estas cortezas de la cara medial las que influyen? Porque se sabe que cuando éstas se dañan, lo que comunica el nivel superior, las áreas primarias y de asociación de la corteza con el sistema límbico, circuito de Papez. ¿Cuál es la diferencia? Papez describió esto en el año 1930. Lo único que se ha hecho es descubrir más estructuras, mejor histológicamente, sabemos qué pasa en el hipocampo y por eso le llamamos sistema límbico. No hay problema, se le puede llamar circuito de Papez. Sabemos que cuando esto se lesiona, genera una dificultad de aprendizaje. Voy a hacer un dibujo pequeño, poniéndole nariz a este sujeto para entender el punto. ¿Ven la nariz del sujeto? ¿Se ve? Sí, Pablo. Sí. A principios del siglo 1930, un psiquiatra que se llamaba Egas Moniz se inventó un método quirúrgico para tratar la epilepsia y los pacientes psiquiátricos agresivos. Y este procedimiento quirúrgico se llamó lobotomía. Leucotomía también, pero se llamó lobotomía como nombre más común. ¿Qué era esto? Era introducir por la nariz hacia atrás un instrumento quirúrgico parecido a un lápiz, más delgado, parecido a un picahielo. No era un procedimiento muy glamoroso. Solo metía por aquí el lápiz. ¿Qué pasó con mi lápiz? Y buscaba llegar acá. Eso es lo que hacía este instrumento. ¿Para qué? Porque se había visto anatomofisiológicamente que aquí había una gran cantidad de fibras que confluían, era como un embudo que llegaban hasta acá. Y la teoría de Moniz era, si es que yo corto este tejido, que es tejido nervioso blanco, es decir, axones, voy a impedir que la convulsión se generalice, porque ya no se comunica con todo el hemisferio. Y fue efectivo. Se destruyó esto. Eso es lo que hacía la lobotomía. Cortaba todas estas fibras. Destruía todo lo que es corteza entorrinal y las que están al lado, pero también hipocampo. Se destruía, se retiraba, se acababa la cirugía. Todo esto estaba todavía entero, ¿no es cierto?, conservado. Solo se había destruido esto en la intervención quirúrgica. Y el paciente sobrevivía y extraordinariamente dejaba de convulsionar. Fíjense que le dieron el premio Nobel a Egas Moniz por este procedimiento, el Nobel de Medicina. ¿Y cuál era el problema? El problema era que, y esto se vio porque hubo gente que estudió, una psicóloga que estudió a algunos pacientes, y un paciente en particular llegaba y le contaba un cuento. Y el paciente entendía el cuento y decía, muy lindo cuento, muy interesante cuento. Y la psicóloga le instruía y le decía, muy bien, usted mañana me va a repetir el cuento que le acabo de leer. Venía al día siguiente y le decía, repítame el cuento. Y el paciente decía, ¿qué cuento? El que leímos ayer en la mañana. Y el paciente decía, no leímos ningún cuento, no recuerdo. Y la psicóloga le volvía a leer el cuento. Y el paciente decía, no, si esta es primera vez que escucho, no había escuchado antes de este cuento. Era el mismo cuento del día anterior. Bueno, le decía la psicóloga, por favor usted apréndase, memorice y me repite mañana el cuento.
Al día siguiente venía y le decía, repítame el cuento. Y el paciente, ¿qué decía? ¿Qué cuento? No hemos leído ningún cuento. Y la psicóloga le volvía a repetir el mismo cuento por tercera vez. Y el paciente no recordaba y decía, no, es primera vez que escucho este cuento. Sí entiendo, pero es primera vez que escucho este cuento. 10 años se pasó siguiéndole a este paciente y leyéndole el mismo cuento todos los días. Y no logró que nunca más aprenda. Por eso es que yo les comento que ya no es memoria de trabajo, ya no es la corteza. Baja la información para aprenderse el cuento y entra en este circuito del sistema límbico a través de las cortezas de la cara medial temporal. Y es ahí donde nosotros empezamos este bucle de memoria. Si no tenemos eso, como en el caso del paciente, no recordaremos, no haremos nada que se vuelva memoria a corto plazo y luego memoria a largo plazo. Entonces, en esta cirugía se destruía justo esto. Por eso, evidentemente, ya no se hace una cosa así y se protege la memoria del paciente, pero en ese tiempo se ganó incluso un premio Nobel. ¿Sí? Quiero saber si estuvo clara la explicación. Me parece que la de Nicolás estuvo muy clara y solamente repetí un poco para complementar. ¿Estuvo? Entonces, cuando repetimos el cuento del dinosaurio, es porque la información que se oyó en las cortezas, se vio en las cortezas, bajó a través del cíngulo, entró a su hipocampo y en su hipocampo hizo este circuito. La fimbria, el pilar posterior y el anterior del fornix, los cuerpos mamilares y el hipotálamo y el tálamo. Y o sale a la corteza directamente, a la corteza prefrontal, o regresa por el hipocampo a la circunvolución del cíngulo y a toda la corteza. Porque si usted recuerda hechos remotos, ¿sí? Por ejemplo, Almendra, ¿dónde estudiaste el colegio? ¿Aquí en Quito o el nombre del colegio? Claro. ¿En qué colegio? En Santa María de Francia. Tu uniforme era una falda y un saco. Sí, ¿Qué color era la falda? gris con rayas azules. ¿Gris? Ajá, Bueno, gris con rayas azules. Tú estuviste en el colegio. ¿Saco? azul. ¿Y la blusa? Blanca. ¿Zapatos? Negros. ¿Medias? Azules. No medias nylon. No, o sea, eso era cuando había eventos especiales. Ya. Está listo tu uniforme del día. ¿Tienes una foto con ese uniforme? Sí, Muy bien. ¿Te acuerdas de esa foto? es que tengo muchas. La más bonita. Sí. Esa foto, esa imagen, está en la corteza parietal. Es decir, que la memoria, como nos decían al principio, no está en ninguna parte en particular, está en toda la corteza. Las imágenes, lo que recordamos más como imágenes antes que como conceptos, ¿no es cierto? Hungría, Budapest, eso seguramente está en la corteza frontal, el nombre,
pero la imagen, mi foto del colegio, mi foto con mi mejor amiga el día del grado, está como imagen en la corteza parietal. Por tanto, no hay un solo lugar, sino está muy regado. En la corteza asociativa. Entonces se forma esta relación muy amplia con el cerebro y la memoria. Ya sabemos entonces cómo la estimulación que llega eléctricamente de los sentidos de la información empieza a volverse memoria de corto y se va volviendo memoria de largo plazo. Pero para entender mejor, Dayana, queremos, por favor, saber qué pasa en el hipocampo, porque en el hipocampo, decíamos, pasan dos cosas. La primera cosa es que las neuronas no están distribuidas al azar, no es que es así como un regado de neuronas. En el hipocampo, las neuronas están como formadas en filas, como un desfile militar de neuronas. Están formadas en filas. Por eso es que ustedes vieron en el cuadro, pongámosle por favor al cuadrito ese, ahorita se va a entender mejor el cuadro ese que parecía tan raro. ¿Pueden compartir el cuadro? Ya va la presentación. Este cuadro. Este cuadro es lo mismo que acabamos de explicar. Sí. Mírenle bien, es lo que acabamos de explicar. Ahora lo sabemos de manera más completa. Si recorremos desde el extremo izquierdo, vemos que dice áreas de asociación de los lóbulos frontal, temporal, parietal, que es el dibujo de la corteza. Aquí no está, porque está incluido dentro de estos lóbulos el cíngulo. Yo le pondría en un cuadradito al lado, cíngulo, porque se recoge esa información en el cíngulo, y por el cíngulo baja a través de estas tres cortezas. Estas tres cortezas ya vimos que son lo que está exactamente recubriendo el hipocampo y la amígdala, y son la corteza entorrinal, la parahipocámpica o parahipocampal y la perirrinal. Luego entran al hipocampo. Estos 4 cuadrados de acá son solo hipocampo. Eso que está ahí es el hipocampo, sino que en cada cuadrado han puesto una de las filas de ese ordenamiento y faltan, porque verán, el hipocampo, como decimos, no son neuronas al azar, sino que están en fila. Y son la entrada desde la parahipocampal, la primera fila es el subiculum, luego hay 4 capas, CA1, CA2, CA3, CA4, y sale por la circunvolución dentada. Todo eso son filas del hipocampo. Sí, subiculum, capa CA1, CA2, CA3, CA4. ¿Por qué no están ni la CA2 ni la CA4? Porque la comunicación de la memoria se da en las que están aquí, del subículo a la CA1, de la CA1 se hace sinapsis con la CA3, no sabemos todavía por qué se saltan la CA2 y de la CA3 a la circunvolución dentada. ¿Sí? Y aquí falta todo el resto del circuito, ¿no es cierto? O sea, falta la fimbria, el fornix, los cuerpos mamilares, el hipotálamo. Sí, sí hay otros gráficos que si ustedes encuentran, ya ven todo el otro circuito que está ahí. Eso es lo que representa este gráfico, que es lo que hemos visto. Entonces, en este momento estoy preguntándole a Dayana que por favor nos comente cómo es, porque lo que es definitivamente diferente no solo es que están en fila, sino que los potenciales de acción, especialmente entre subículum y CA1, pero sobre todo entre CA1 y CA3,
son muy diferentes al resto. Se llaman potenciales de largo plazo o de alta frecuencia. Dayana. Profe, no está la Dayana. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? No sé, no se conectó. Pero... No vino, pero estuvo en la lista, ¿no? No. Yo le tomé lista. No. ¿No estuvo nunca? No. ¿Y quién me contestó? Ya voy a ver. No, nadie le contestó. Pero yo ya le explico esa parte si quiere. A ver, explícame. Pero... no, quiero saber por qué no está ella, porque esta es la nota del tercer parcial. No sé. No, sí, Dayana Fernández tiene falta. Híjolete. Se complicó la cosa. Bueno, por favor, le dicen los compañeros del grupo que ella tiene que hacer una solicitud, porque ya sabemos, esto es la nota del tercer parcial. A ver, dale, por favor, entonces, Nicolás, y luego Laura, vas a dar los conceptos de plastia y de grama, ¿de acuerdo? Eso le quería preguntar. ¿Seguimos con la memoria no declarativa o ya nos vamos a la de las PLP? A ver, lo que pasa es que sigamos con la no declarativa y expliquemos los potenciales de acción, porque el sustrato anatomofisiológico de las procedimentales en realidad no es tan complicado. Aquí podemos decirlo. Cuando usted maneja bicicleta, hay unas comunicaciones entre núcleos del tálamo y el cerebelo. Porque en el cerebelo está mucho de la coordinación y del equilibrio. Entonces, no vamos a profundizar. Necesitamos saber esto, que es lo que usamos toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, si usted patina, si toca un instrumento, será un sustrato mucho más simple, ¿no es cierto? La voluntad en la corteza prefrontal, núcleos de la base, del tálamo y el cerebelo. ¿Sí? Entendamos, por favor, lo que es potencial de acción a largo plazo. Ya. Entonces, bueno, potencial de acción a largo plazo. Entonces vamos a tener, ¿qué es la forma de neuroplasticidad en la que la intensidad de la respuesta de una neurona posináptica puede incrementarse si es que existen estimulaciones breves de alta frecuencia? Entonces aquí, como había dicho Pablo, va a existir una sinapsis entre el hipocampo CA1 y el hipocampo CA3. Vamos a tener que potenciación a largo plazo va a tener dos fases. ¿Ya? Eso creo que lo tengan en cuenta, va a tener dos fases. La primera se le puede conocer como la PLP temprana. Esta va a durar de 1 a 3 horas y no requiere como que una síntesis nueva de proteínas, que en este caso van a ser receptores. Ya, la otra va a ser como la tardía. Esa va a ser en cambio después de 4 horas. Y ahí es cuando ya empezamos a sintetizar nuevas proteínas. Entonces nosotros vamos aquí a tener como unas propiedades, unas generalidades básicas de lo que es este potencial a largo plazo. Nosotros primero vamos a tener que se va a establecer de una forma rápida y va a perdurar por mucho tiempo. Vamos a tener que es asociativa, o sea, necesitamos que ocurra una despolarización presináptica y que se dé una activación postsináptica. Ya les vamos a explicar el proceso. Es como una sinapsis, pero es bien chévere, ¿verdad? Es súper fácil. Y también vamos a tener que es específica. O sea, ¿qué significa que es específica? O sea, que se va a dar solo entre estas neuronas que se encuentran activadas. No es como que se van a ir a otros lados. Eso era lo que decía el Pablo, de que es como que es especial en esta región del cerebro. O sea, en el hipocampo es diferente a los demás, o sea, las neuronas. ¿Lo puedes pasar? Ya, entonces nosotros, como ya hemos visto, va a ocurrir
específicamente en el hipocampo. Aquí está señalado el hipocampo y la cosa, bueno, esta imagen no la vamos a utilizar para explicar, es solo para que le vean los receptores. Más allá de ahí ya le utilizamos la otra y ahí sí está bonito explicado. Ya, entonces lo que vamos a decir es que, o sea, ocurre en el hipocampo y este hipocampo se va a encontrar rico de receptores AMPA y NMDA. NMDA. Estos van a ser receptores ionotrópicos que van a ser sensibles al glutamato. Y aquí el glutamato, o sea, como ya habíamos aprendido en el primer parcial, va a ser el mayor excitador del sistema nervioso. Y entonces ahora sí le puede seguir. Ya, entonces miren, así se va a dar el proceso. Y acá al lado tienen, por si los pasos, si le quieren tomar una fotito, para que le cachen así bien chévere. Ya ven, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una sinapsis, como la que habíamos aprendido al inicio. Entonces, primero vamos a tener déjenme les dibujo. Entonces, primero vamos a tener una despolarización del botón presináptico. Esto va a ser presináptico y esto va a ser postsináptico, ¿ya? Entonces se da la despolarización, como habíamos visto, va a entrar calcio, el calcio se va a unir a la vesícula y ¡boom! Van a liberar nuestro neurotransmisor. En este caso, nuestro neurotransmisor, como está mencionado aquí, va a ser el glutamato, ¿ya? Entonces, en la neurona postsináptica, nosotros vamos a tener dos receptores, como les había nombrado. Vamos a tener los azulitos, que va a ser el AMPA, y los moraditos, que va a ser el NMDA, ¿ya? La cosa es la siguiente, o sea, como todo, el glutamato se va a unir a sus receptores, ¿verdad? Pero aquí hay que tener algo en cuenta. Este receptor de NMDA se va a encontrar bloqueado. Entonces le voy a dibujar de otro colorcito. Digamos ya, se va a encontrar bloqueado por esta cosa roja. Ya. Esta cosa roja va a ser el magnesio. Pero ya vamos a ver cómo se desbloquea y cómo se da este proceso. Ya, entonces salió déjenme le cambio de color. Ya, entonces salió el glutamato, que son estas bolitas que tenemos aquí, que son las amarillas. Entonces, el glutamato lo que primero va a hacer es unirse a los receptores AMPA. Ya, se une a los receptores AMPA, como podemos ver en la imagen. Y les va a activar. Y va a permitir el paso de sodio dentro de la célula, porque activa unos canales de sodio. Y va a producir como que una despolarización en ese momento. ¿Ya? De ahí vamos a tener que, gracias al sodio que entró, este sodio lo que va a hacer es quitarle como que la capucha a la capucha del magnesio que tenía. O sea, le quita, hace que se vaya. Entonces tenemos abierto, déjenme solo le quito, ya. Entonces ya, como ya se fue la capuchita, entonces ya digamos que por acá ya está la capuchita. Le quitó al magnesio, ¿ya? Entonces de esta manera se van a abrir estos receptores NMDA, porque ya se pueden unir al glutamato. Entonces cuando se unen al glutamato, lo que van a permitir es que entre calcio. Ya, entonces, esto es importante. AMPA, sodio. Sodio entra, quita magnesio, activa los NMDA, se une glutamato y ¿qué entra? Entra calcio. Ya, cuando entre calcio, ocurre como que se sigue despolarizando aún más. Ya, en una postsináptica. Y va a activar a unas proteínas que van a ser dependientes del calcio. Ya, estas van a tener dos vías, que lo primero va a ser de sintetizar nuevos receptores. ¿Se acuerdan que les había dicho que la PLP, o sea, el potencial a largo plazo iba a tener dos fases? Ya, a partir de las 4 horas, como que ya se van a acabar los receptores, o sea, porque tienen una vida, ¿no? no son para siempre. Entonces, este calcio lo que va a producir, o sea, estas proteínas dependientes de calcio es que se produzcan nuevos receptores. Entonces, por ejemplo, aquí se podría ver como que sale, ¿ya? Y ahí la otra es que va a producir óxido nítrico, el no, ¿ya? Entonces, van a producir óxido nítrico. Y este óxido nítrico lo que va a hacer es liberarse y va a actuar en el botón presináptico. Y cuando va, o sea, aquí no sé si le pueden ver, ¿ya? Aquí está el óxido nítrico. Entonces, este se va a liberar y va a ir al botón presináptico, en donde va a estimularle para que siga liberando el glutamato. Entonces se sigue dando este proceso y se sigue despolarizando aún más y es como que empieza a regresar así. Y esa, ¿sí, verdad? Gracias, Nicolás. Un aplauso
súper bien explicado. Eso me dice dos cosas, que ustedes están en perfecta capacidad de entenderlo. Y segundo, Nicolás, que tienes vocación de profesor. Adivina cuánta vocación tienes de profesor. Full. Sí, sí, sí. Voy a repetirlo, dijo muy bien, muy bien. Estoy seguro que saber esta parte te va a hacer que sepas más que bastantes personas, incluso profesores. ¿Cómo memorizamos? Memorizamos por lo que nos acaba de explicar Nicolás. Fíjense, este botón presináptico es de una neurona de la capa CA1 del hipotálamo. ¿Sí? Mientras que el botón postsináptico es una neurona de la capa CA3 del hipocampo. Llega un estímulo, ya vamos a ver que hay dos formas, una forma un poco especial también, pero esta que es que llega el estímulo, ya sabemos toda la vía, estimula la neurona CA1, llega a la sinapsis con la CA3. Acuérdense que decimos que no tenemos mucha claridad de por qué saltamos la CA2, y se libera glutamato. Glutamato es estimulante. El glutamato en la postsináptica tiene 3 tipos de receptores. 2 ionotróficos y 1 metabotrófico para glutamato. Nicolás nos ha hablado estupendamente de los 2 ionotróficos. Los 2 ionotróficos son el AMPA, así es conocido en el bajo mundo, ácido amino hidroximetil isoxazol propiónico. No nos aprendamos amino hidroximetil isoxazol propiónico, conocido en el bajo mundo como AMPA. Y el otro ionotrófico es el NMDA. ¿Sí? ¿Te aprendiste cómo es en el bajo mundo? ¿Sí? Nicolás. Sí, bajo mundo. NMDA, pero ¿cómo se llama? Eso, tenía un nombre medio raro. Eso sí no me aprendí. Es mucho menos raro que el ácido amino hidroximetil isoxazol propiónico. Consulta ya, NMDA. N-metil diaspartato, que son los receptores del glutamato. Nicolás nos dijo muy bien, llama el estímulo, se libera glutamato, debería acoplarse en los dos, pero no se acopla en el NMDA porque él dijo está bloqueado por un átomo de magnesio. Él dijo como algo que le cubre, que es un capuchón que no le deja, pero sí se acopla al AMPA. Al acoplarse al AMPA se abre el canal iónico y entra sodio. Y se produce una primera despolarización de esta neurona postsináptica. Ese cambio de polaridad al interior es lo que provoca que se retire el bloqueo de magnesio en el NMDA. Que ya se hizo la primera despolarización, entrada de sodio, es lo que provoca que se libere el magnesio y este NMDA ya queda sensible al glutamato. El glutamato se acopla y abre el canal de calcio del NMDA. Entra calcio y al entrar calcio se produce una segunda despolarización. Esto se repite por horas. 2 despolarizaciones seguidas. Eso es lo que llamamos alta frecuencia, que la curva ya no es como en el resto de las neuronas, despolarización, repolarización y reposo. Aquí están estimulándose frecuentemente, por horas.
que es lo que necesitamos para aprender, ¿no es cierto? Que uno esté estimulando la repetición de esto. Cuando ya está más de 3 horas, esta entrada del calcio activa unas calciomodulinas que, como nos decía Nicolás, producen 2 efectos básicamente. Hay más, pero producen 2 efectos. Que se sinteticen nuevas proteínas AMPA, o sea, nuevos receptores AMPA, ¿sí? Y que se produzca un neurotransmisor, le consideran unos, de estimulación retrógrada, es decir, que se produce en la postsináptica, por eso es retrógrada y va a estimular la presináptica. Este neurotransmisor se llama óxido nítrico. Este óxido nítrico sale de la pos, estimula en la pre mayor liberación de glutamato. Como ustedes ven, todo el sentido es estar repitiendo y haciendo que haya y se disparen potenciales de acción con mucha más frecuencia. Como otro efecto crónico pasadas las 4 horas, no está en el gráfico, pero se estimula el receptor metabotrófico de glutamato. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos qué es una sinapsis metabotrófica, en realidad para lo que más sirve es para esto. Para entender que esta sinapsis va a producir los efectos crónicos que ya conocemos. Siempre 4. Primero, abrir canales iónicos para continuar las despolarizaciones. Segundo, producir más receptores. Se suma a la producción de receptores AMPA y NMDA. Tercero, cambiar ya la síntesis proteica de esa neurona. Ya no actuará de la misma manera, tendrá otras enzimas y otras proteínas. Y cuarto, la más importante a largo plazo, ya pasadas varias semanas, 8 a 12 semanas, cambiar el manual de instrucciones de cómo la neurona hace proteínas y enzimas. ¿Cómo cambia el manual de instrucciones? Cambiando la transducción génica del ARN mensajero. ¿Sí? Tal vez no se acuerden, pero el ARN mensajero hace una copia, una reduplicación del ADN de los genes para sacarle de ahí y llevarle a la célula del núcleo, a la célula para la síntesis de proteínas. Por eso es que se cambia la transcripción génica del ARN, no el mensaje codificado del ADN, sino su copia en el ARN mensajero. ¿Para qué? Para generar ya una nueva y diferente calidad de sinapsis, de número de sinapsis, de calidad de sinapsis en general. ¿Sí? Este proceso, Laura, se llama plastia neuronal, ¿verdad? O plasticidad neuronal. Sí. ¿Qué es eso? A ver, la plasticidad neuronal. Primero tenemos que en la memoria es un fenómeno denominado plasticidad neuronal. Y la plasticidad neuronal, imaginémonos como que se diera el crecimiento o el aparecimiento de nuevos mecanismos que nos ayuden a nosotros a mejorar nuestra memoria. Por ejemplo, aquí están especificados la sinaptogénesis, como dice su nombre. Génesis es el aparecimiento o el surgimiento de nuevas sinapsis. La remodelación sináptica. Un ejemplo de remodelación sináptica está la potenciación a largo plazo, o también está la potenciación a largo plazo, que la remodelación sináptica significa que se puede, por ejemplo, volver estas sinapsis de la memoria más fuertes
para poder utilizarla de mejor manera. También se da en la plasticidad neuronal modificación de las ramas dendríticas, que pueden aumentar las ramas dendríticas. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros decir? Que la plasticidad neuronal es un proceso que media la reacción estructural y funcional de las dendritas, de los axones y de las sinapsis a nuevas experiencias y que les va a aumentar. O también puede disminuirlas, creo. Sí, porque hay una poda. A ver, sí. Regrésale, por favor. Sí. ¿Qué es plastia? Es que mientras usted memoriza y aprende, cambia el número, cambia la calidad de la sinapsis, se remodelan las diferentes sinapsis, se mantienen los potenciales de acción a largo plazo e incluso se ha visto, que no es un fenómeno mayoritario, que se crean nuevas neuronas, que antes se pensaba que absolutamente esto era imposible. Quiere decir que a la medida que usted aprende, que a la medida que usted memoriza, todo el sistema nervioso cambia. Un caballito nace y entre el día que nace y los siguientes 6 días se acabó su desarrollo neuronal. Ya no necesita aprender más. Ya tiene todo lo que le va a permitir sobrevivir. Pero un humano no. Un humano puede toda la vida utilizar su plastia neuronal, pero hasta los 21 años todavía se producen movimientos muy intensos de esta sinapsis, de esta sinaptogénesis, de esta remodelación. Cierto es que luego se puede aumentar y se reutiliza esto, ¿no? Ahí es cuando Laura decía que esto está presente y se logra, y a veces cuando se deja de usar, se poda. También hay unas sinapsis que dejan de funcionar por largo tiempo, ¿no? A lo mejor si usted estudia medicina, dejó de usar las sinapsis que les permitieron estudiar el binomio cuadrado perfecto. A lo mejor ya ni sé qué es el binomio cuadrado perfecto. Y puede haber una poda. Enséñanos esa foto de cómo cambia desde el nacimiento una sinapsis. Me parece que tenías la siguiente. Ya, a ver. Aquí era una imagen microscópica y aquí se podía notar la plasticidad, porque si nosotros observamos, a ver, déjenme ver si puedo, aquí está. En esta de aquí, nosotros observamos cierta cantidad de ramificaciones y después con el tiempo que se había realizado el examen en la misma persona, no me acuerdo sinceramente qué era lo que estaba estimulando, como qué era lo que estaba aprendiendo, pero en la misma persona se produjo por un cierto tiempo el aprendizaje de una cierta materia y su sinapsis y sus sinapsis, sus dendritas y sus axones comenzaron a aumentar porque se fue reforzando todo el aprendizaje. Entonces aquí podemos ver, o sea, la diferencia es totalmente clara, como aquí hay menos y aquí hay mucho más. Entonces esto es a lo que nosotros le llamamos plasticidad neuronal, que es el proceso de centenas a miles, ¿no es cierto? Pero en la plasticidad neuronal hay 2 partes. Acuérdense de los potenciales de largo plazo, dijimos, para reforzar nada más, que hay una parte más aguda o temprana, las primeras 4 horas, y luego de las siguientes 4 horas ya es la parte más tardía. En la plasticidad neuronal hay esto, que es una alteración morfológica, histológica, ahí se ve,
y bioquímica, que es lo que acabamos de ver con los potenciales a largo plazo, pero también hay una estructural, Laura, que es que cuando nosotros hacemos esto, se forma un camino, se forma un circuito, y ese circuito le llamamos engrama. Ya, eso estaba yendo. Bueno, entonces, en la parte estructural tenemos lo que, aquí estaban, los tipos de cambios. Primero tenemos que son los funcionales o bioquímicos, como ya explicó Pablo, y el siguiente es el estructural, que es el engrama, que está implicado en la neuroplasticidad a largo plazo. ¿Y qué es el engrama? El engrama es el sustrato físico de la memoria a largo plazo en la maquinaria neuronal. Podemos llamarlo también como el almacenamiento físico de los recuerdos. Por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos, el engrama está marcado con la fluorescencia roja o rosada. Y esta es una neurona que forma parte de la memoria y está activada. En cambio, la neurona de al lado, que está en blanco, no forma parte del engrama. Entonces, por ejemplo, yo estoy deseando acordarme, yo estoy dando una prueba de algún idioma. Yo estoy dando una prueba de francés y mi neurona roja, esta neurona roja que está aquí, es mi neurona que está almacenando esa parte del francés. Entonces, eso es el engrama, la parte física, el sustrato físico, el almacenamiento físico que se encuentra dentro del cerebro y que almacena mis recuerdos. Por eso es que se está encendiendo la parte roja, porque tal vez la neurona de al lado es alguna otra cosa, de alguna otra memoria, o tal vez ni siquiera es de memoria. Muy bien. A ver, si yo pudiera, no tenemos todavía, pero seguramente vamos a tener, un método de imagen, de neuroimagen, en que yo estuviera, por ejemplo, Ariana, te acabo de meter en la máquina y te digo las siguientes palabras. Mejor amiga del colegio. ¿Sí? La máquina registraría un circuito, un 8 de circuito de muchos millones de neuronas en el que se prende a través del estímulo mejor amiga del colegio todo el engrama de lo que significó tu colegio. ¿Sí? Y yo podría ver en el cerebro, entre el sistema límbico y la corteza, unos caminos, como esas neuronas rosadas que nos enseñaron, pero millones, como una vía de focos de Navidad, haciendo circuitos circulares, ¿no es verdad? Porque cuando yo te digo mejor amiga del colegio, no solo te acuerdas de ella, te acuerdas del rostro, te acuerdas de las demás compañeras, del aula de clase, de los años, del recreo, del bar. Entonces, cualquier estímulo, especialmente los emocionales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, Ariana, más te gustaba del bar, de tu colegio? Es la salchipapa. ¡Ya! ¡Wow! Entonces, si tuvieras el olor de las salchipapas nuevamente, o la palabra salchipapas del bar, empieza a prenderse este circuito. Este es un circuito físico que ha tardado años en configurarse, porque es como que usted el primer día que entró a la universidad empieza a dejar la huella de un juego de luces de Navidad por todo lo que caminó. Usted caminaba por todas las partes, subía, bajaba, iba al bar, regresaba, se acostaba en el césped, volvía, salía de la universidad, ¿no es cierto? Y en todo momento dejó una huella de luces. En la noche, yo digo, acuérdense de la universidad
y cualquier estímulo prende esa vía. Esa que le estamos diciendo física, pasa lo mismo en sus neuronas, tiene una vía de circuito que es lo que llamamos engrama. Muy interesante porque en realidad es una huella física, que si bien ayuda en muchas cosas, ¿no es cierto? Ustedes en el engrama de la universidad estarán todos sus conocimientos académicos y los personales, es decir, todo lo que memoricen en la memoria semántica y en la memoria episódica. Y es algo que les servirá en la vida, pero también si usted es un adicto, bueno, no usted, conoce algún adicto, encontraremos toda una vía, un engrama de su consumo, porque también se ha grabado en años, nadie se hace adicto en 3 días. Un alcohólico se hace adicto entre 6 años y 12 años. Hizo un engrama de su consumo de alcohol. Por tanto, el tratamiento debe tratar de revertir ese engrama y eso también es una cosa complicada. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Podría aportar solo con algo más que había leído? Claro. Ya, buscando esto, había encontrado un experimento que habían realizado en ratones. Estos ratones les habían como relacionado, les habían puesto 2 estímulos. Sonaba como un bip, sonaba un pito, por ejemplo, un sonido, y les daban un electroshock. Y después de eso les acostumbraron a que cuando sonaba el pito, les daban el electroshock. Y después estos científicos pudieron como que señalizar las neuronas que estaban por el cerebro y como usted mismo explicó, se señalizaba una vía completa cuando les daban este electroshock. Después quitaron el shock y solo reproducían el pito y se marcaba igualmente esta vía porque ya estaba como memorizado que cuando, aparte de que se marcaba la vía, también los ratones como que se asustaban a pesar de que no había shock, porque ya estaba como relacionado que después del pito venía el electroshock y se marcaba esta vía. Y después también los investigadores metieron como unos virus que mataban estas neuronas y en el momento en que mataron estas neuronas sonaba el pito y los ratones ya no se acordaban. O sea, ya no se asustaban porque ya no sabían que venía el electroshock. Entonces, eso les dio como conclusión de que sí existe el almacenamiento físico, que eran estas neuronas, estas vías de neuronas. Así es. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros, ojalá algún día pudiéramos manejar esto a voluntad, que te acuerdas y que no. Porque algunos aprendizajes, como hemos visto, pueden generar alguna patología, como las fobias. Muy bien. Jóvenes, ¿puedes poner la diapositiva inicial de psicopatología, por favor? La siguiente. Ya. La siguiente. A ver, solamente quiero ver si es que... A ver, las patologías se dividen... ¿Tienen clase a las 9? No, 5 minutos. Denme 5 minutos. A ver, la patología se divide en... Porque tenemos que acabar hoy, porque tenemos que dar el parcial en esta semana. La patología se divide en cuantitativa y cualitativa. Dentro de la cuantitativa tenemos, como ya hemos visto, más o menos memoria, hipermnesias e hipomnesias. Alguien me puede decir, pero tener hipermnesia, es decir, una memoria muy amplia, no es una patología y tienen razón, no es una patología. Pero si se da en un contexto patológico, podría considerarse una patología. Por ejemplo, un autista tiene dificultades y limitaciones en el lenguaje, puede tener dificultades en el razonamiento lógico, pero tiene una memoria estupenda. Esa hipermnesia
lejos de ayudar, puede en algunos casos ayudar, puede también ser como un obstáculo, ¿no? Les cuento un caso particular. Yo veo un paciente que es Asperger dentro del espectro autista y lo vi a principios de este año. No lo había visto desde las vacaciones, desde junio del año 2019, vi en enero 2020, y él me cuenta que fue con su mamá a vacaciones a España, a visitar un primo en Barcelona, y que estuvo 15 días. Pues él podía contar qué comió al desayuno, al almuerzo y merienda de esos 15 días. ¿Con quién habló? ¿De qué habló? No se diga de los detalles de la vida turística que hizo en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, esta hipermnesia patológica está en ese contexto. Las fisiológicas, que generalmente son breves, se deben a un estado emocional muy alto, ¿no? Cuando uno está viviendo una actividad emocional muy alta. Pero más allá, más importante, son las amnesias. No les llamamos hipomnesias. Ese sería el mejor nombre, porque no es que usted pasa directamente de tener memoria a no tener, porque A significa sin, sino que baja progresivamente la memoria. Y en general, las amnesias verdaderas son de causa preferentemente orgánico, es decir, que hay una alteración orgánica, en general degenerativa, ¿no? Es muy difícil encontrar en una persona que no tiene un proceso degenerativo si no ha habido un trauma, un proceso de amnesia. Y vamos a dividir las amnesias en solo 3. Anterógrada, vean, son las por consolidación, anterógrada, retrógrada y lagunar. Cuando alguien sufre un deterioro, yo ya le veo con algún problema de memoria, evalúo su memoria anterógrada. Si yo le pongo el nombre completo, estoy evaluando su memoria a largo plazo, episódica de eventos recientes. ¿Qué comió ayer? ¿Qué hizo el sábado? ¿Con quién se vio el domingo? 3 días antes. Si el paciente no puede decir esto, quiere decir que ya tiene un daño en la memoria de paso de corto plazo, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, yo no, si ya está así, voy tal vez a evaluar memoria a corto plazo, le voy a decir, acuérdese de estos 5 elementos y me repiten 3 minutos para precisar el daño. Pero si ya veo anterógrada dañada, digo, el proceso de grabado es el que está afectado. Y si ya se profundiza y empeora, encontraré una amnesia retrógrada. Es decir, el paciente ya no podrá reconocer eventos de su propia vida que se grabaron ya. Su nombre, su fecha de nacimiento, cuántos hermanos tiene, si viven o no viven los padres, dónde él nació, qué estudió, dónde trabajó, que son recuerdos grabados, ¿no es cierto? Son memoria a largo plazo, episódica, retrógrada. Entonces se habrá perdido esto y yo puedo con esto valorar que el daño es ya muy importante y está tomando todas las áreas del cerebro ya, no solamente todo lo que sería el sistema límbico, sino mucho ya de la corteza. Sigamos. Y la última que vamos a poner aquí es la amnesia lagunar. Es una pérdida orgánica de la memoria por una acción patógena, el alcohol. Esta amnesia afectiva antes de que pases es la amnesia que habíamos llamado disociativa. Es verdad, Vallejo le pone dentro de las amnesias, pero no es orgánica. Y como no es orgánica y posiblemente en buena medida se puede recuperar, porque hubo un evento, un accidente, un terremoto, un asalto, una violación,
y ese shock emocional hace que se olvide, le pasamos a las cualitativas. Entonces, aquí en las cuantitativas dejamos hipermnesia y amnesias, y dentro de las amnesias, anterógrada, retrógrada y lagunar. Ustedes deben haber visto, no digo que ustedes estén familiarizados con la amnesia lagunar, pero es la amnesia de la embriaguez, esa que hace que al día siguiente usted se acuerde solamente de algunos eventos, ¿sí? Y tenga vacíos. Esa es la amnesia lagunar. A ver, no vamos a profundizar más, solamente las tres, retrógrada, anterógrada y lagunar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La amnesia de Korsakov no es una amnesia lagunar. La amnesia de Wernicke-Korsakov es una amnesia antero-retrógrada producida por la depresión de tiamina. Un alcohólico crónico, sí, entra en un síndrome que afectará todo su cerebro porque no tiene vitamina B1 y puede volverse una demencia. Si no le doy vitamina B1 de manera urgente, el síndrome de Wernicke se vuelve Wernicke-Korsakov, ya es irreversible, y el Korsakov es una demencia orgánica. ¿Sí? Por eso dice que la fase aguda es la encefalopatía de Wernicke, pero la demencia es la enfermedad de Korsakov. Muy bien, hablemos 2 minutos de las cualitativas. Las cualitativas se pueden dividir en, se llaman también paramnesias, y se pueden dividir en del recuerdo y el reconocimiento. Una paramnesia del recuerdo debería ser, por ejemplo, la amnesia disociativa, la que se llamó arriba afectiva, que creo que estaba en la clasificación de las cuanti. Le bajamos a las quali porque es en realidad una alteración cualitativa. Acuérdense, la conciencia, la orientación están íntegras. Es la amnesia del evento traumático. Hay otras que se juntan a las cuantitativas. Por ejemplo, esta que llaman aquí confabulación. Si un paciente tiene una amnesia anterógrada por una demencia, Alzheimer, por ejemplo, yo le pregunto qué hizo el sábado, hoy es día martes. Señor, ¿qué hizo el sábado? ¿Qué hizo el domingo? Y él tiene una amnesia anterógrada, no sabe. La tendencia natural es a decir, bueno, yo me fui a una fiesta, tuvimos una fiesta en la familia y estuvimos en la Tacunga en una fiesta. Y le regresa a ver la familia porque él no ha salido del centro de reposo. Fabuló, creó un cuento para llenar. Entonces hizo una fabulación mnéstica, una fabulación de memoria. Cuando esa fabulación es creíble, dice con una fiesta a la Tacunga, es fabulación, pero si esa fabulación ya no es creíble, ¿no? Como, ¿qué hizo el sábado o el domingo? Y me dice, lo que hice es viajar a pescar en un lago de la Siberia rusa. No puede haber hecho eso porque estamos en pandemia, está todo cerrado y necesitaría 15 días para eso. Cuando ya no es creíble, se llama pseudología fantástica. ¿Sí? Esa es una paramnesia, una alteración cualitativa. La fabulación, tenemos y terminemos con una que es el falso reconocimiento. Le pregunto al mismo señor, ¿quién es la señorita que está delante suya? Estoy hablando de la patológica, ya voy a hablar del déjà vu. Una palabra, pero cuando es patológico, el señor le ve a la señorita que está delante y dice, me parece mi mamá. Y es la enfermera. Entonces él tiene ya una alteración cuantitativa, una amnesia
retrógrada, ya no se acuerda de su mamá y por tanto llena ese vacío y dice que la señorita que está al frente es su mamá murió hace muchos años y hace un falso reconocimiento. Ven cómo se juntan las quali con las cuantitativas. Tenemos algunos reconocimientos falsos fisiológicos. Todo el mundo ha tenido un déjà vu, por ejemplo. Ese déjà vu es como que usted entra a una parte y dice, yo ya estuve aquí, esto ya se dio. No es verdad, no se dio. O como que hubiera una realidad paralela, igual, duplicada. Son fenómenos más bien de un estado de ligera ansiedad. Es como que el cerebro le ayuda a usted a tranquilizarse y decir, ya viviste esta situación, todo va a estar bien. Sí, pero son fisiológicas. Las patológicas son las que hemos dicho. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Con esto terminamos y solo tendríamos que fijar 1 hora para el parcial. Yo podría proponerles el viernes a las 10 o el domingo a las 10:30 de la mañana o 6 de la tarde. El viernes a las 10 de la mañana o el domingo a las 10:30 de la mañana o 6 de la tarde. Conversen y me avisan. No tendríamos más chance. Pablo, ¿podría ser el domingo a las 6? No tengo ningún problema. ¿Hay alguien que se oponga? De acuerdo. Entonces quedamos el segundo parcial, domingo 6 de la tarde, paralelo 2. Muy bien, jóvenes. Atención, censo, percepciones y memoria. De acuerdo. El siguiente martes, entonces, hacemos pensamiento. María José Moreira, Karen Salazar, Camila Sánchez y Fernando Sandoval. ¿Ya les dije eso? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y ese martes daremos la pruebita sobre 10 puntos. Ya les digo el tema el día domingo que nos veamos. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Nos vemos el domingo. Hoy estuvo muy bien la exposición de ambos. Eso augura un muy buen día. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, jóvenes. Hasta luego, por favor. Hasta luego.